Bien, y como les adelantaba, hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer una resolución del 30 de mayo, ¿no? En realidad que se refiere a las medidas provisionales respecto al Perú, lo que se conoce como el caso Durán y Ugarte versus el Estado peruano. En Cristiano lo que ha hecho es archivar pues las investigaciones o ratificar la resolución emitida previamente en febrero, en la que se insta al Congreso a archivar esta acusación constitucional presentada contra 4 magistrados, contra quien se pedía la inhabilitación, doctor Espinosa. De inhabilitación 10 años y destitución. Usted era el preferido en esa lista de 4. Se había pedido ello, en el caso de los otros 3 congresistas, magistrados, ¿no? Lo que se solicitaba eran sanciones ya mucho más leves. Esto fue por la contabilidad, ¿no? De un voto, ¿no? Que tiene que ver con el caso del Frontón, que ustedes consideraron que estaban corrigiendo o que estaban, mejor dicho, reflejando lo que había sido la auténtica voluntad del voto emitido en aquel entonces, y acá la Corte, entiendo yo, está confirmando ello. Bueno, claro, primero muchas gracias, Enrique, por la invitación. Acá la cosa es bien clara. En un momento llega el caso, hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana frente al tema del Frontón, caso se llama Durán y Ugarte, por las 2 personas por las cuales se reclama esto, y lo que se va a decir, el Estado peruano está obligado a determinar quiénes son los responsables materiales, o sea, y los que dieron las órdenes para ver si con esto se han violado derechos. Y frente a esa investigación que se inicia y que nunca se detuvo, porque entonces mucho se ha dicho también, entre las cosas que no son ciertas, que se reabre un caso ya cerrado. No, nosotros no hemos ni abierto ni cerrado. Aquí había la intención del caso constreñirlo, del caso hacer decir a una persona que ya no está en condiciones de defenderse por un problema de salud, entonces hacerle decir que era el mismo tribunal el que ponía las pautas de cuánto se podía discutir. Y no, esta persona no votó en ese sentido. Entonces viene el procurador supranacional, que es el que da la cara ante la Corte, ante la Comisión, y dice, bueno, díganme qué sentencia vamos a cumplir. Que es el que reclama aclarar eso. Exactamente. Después otras instituciones principales, que es el procurador funcionario del Estado peruano, que es el que da la cara ante la Corte Interamericana, ante la Comisión, diciendo qué sentencia le digo que vamos a cumplir. Y cuando le piden al entonces magistrado Vergara que diga cómo es su voto, dice, yo no he votado con estos 3 señores. Entonces no hay sentencia en ese punto. Y él lo hace hasta con un cuadrito. Y eso, Enrique, en un tema que las responsabilidades tienen que determinarse. Un magistrado de esa época le dice a otro, esto se guarda. Y no lo quisieron discutir. Nosotros tenemos la obligación de pronunciarnos. Y lo que hicimos no tiene pues connotación ni política ni de interés alguno. Nosotros somos jueces. Lo que tenemos que hacer es cumplir la Constitución y los parámetros convencionales que hemos acordado, que el país se ha voluntariamente aceptado. Pero en Cristiano lo que esto tiene como consecuencia es que el tribunal define que el caso del Frontón es un crimen de lesa humanidad. A ver. Lo que dice el tribunal es que quien le toca determinar el cumplimiento de la sentencia de la Corte, seguir con el proceso ya iniciado y que nadie lo detenga para determinar no solo eventuales responsables materiales, quienes hayan disparado, sino responsables intelectuales, quien tomó la decisión de hacer lo que se hizo, es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial ya seguía adelante con esto. Exactamente. Eso es lo que se está viendo. Eso es lo que se desprende del mismo voto de Vergara, y lo que nosotros es rescatar eso. Por hacer eso, es que se plantea que nosotros hubiéramos cometido una irregularidad en un proceso que no ha sido terminado y nos abren la acusación constitucional. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Interamericana? Que no solamente el parámetro, lo que se ha hecho, es una situación que estaba bien hecha, sino que la Corte no puede, pues, a un magistrado que en ejercicio de su labor, porque hace su trabajo, pues abrírsele una investigación, un proceso, amenazarlo con la posibilidad de destituirlo o de suspenderlo, porque eso conspira contra la resolución clara del caso y contra la independencia de ese magistrado, o ese conjunto de magistrados. Entonces, frente a eso, y si se abre una investigación en ese contexto, lo que hay que hacer de inmediato es archivar esa investigación. Quienes querían destituirlo usted en el Congreso decían que el Tribunal Constitucional y particularmente Eloy Espinosa estaban en contra
de los marinos, que quieren perseguir a los marinos hasta el final de sus días. ¿Qué responde ello? Yo lamento que se diga eso, yo no tengo nada en contra de los marinos, más bien creo que lo mejor que puede haber para unas personas a las cuales se le está sometiendo muchas veces, y esto también hay que decirlo, por algunas estrategias que no me toca calificar de sus propios abogados, entonces se están sometidos a un calvario de 30 años de no definir responsabilidades. Entonces esto tiene que esclarecerse, además está ordenado que tiene que esclarecerse. Yo no tengo nada en contra de los herederos de Grau que puedan hecho cosas muy valiosas por el país, pero tenemos que ser claros. Si hemos firmado una declaración de defensa de derechos, y todos tenemos derechos, hay que determinar responsabilidades cuando en una circunstancia lamentable como la del Frontón hay acusaciones muy importantes de violación de derechos. Hay que ver quién lo hizo, hay que ver quién lo mandó, si mandó a hacer lo que finalmente ocurrió. Eso se tiene que determinar. Se nos ha terminado el tiempo. Segundos. ¿Se está tramitando ya las denuncias de inconstitucionalidad sobre la llamada ley Mordaza? Sí, bueno, yo no voy a ponerle calificativos a la norma. El calificativo lo pongo yo, que incluso dicen que está mal dicho. La ley que prohíbe la publicidad estatal. Sí, claro. Se ha recibido, hasta en el momento, 2 demandas. Se ha hecho una evaluación de admisibilidad, que es básicamente una evaluación de cuestiones formales. Ya han pasado ese parámetro. Y esto se ha enviado al Congreso. El Congreso tiene hasta 30 días hábiles, puede hacerlo menos tiempo, y de allí, entonces dando su respuesta, se convoca una audiencia. Convocada la audiencia, tenemos nosotros como tribunal 30 días hábiles más para poder resolver, pero esperemos que la respuesta se dé más pronto y nosotros haremos el esfuerzo para resolverlo lo más pronto posible. Porque es un debate urgente. Doctor Eloy Espinosa, muchas gracias. ¿Cuándo culmina su mandato? El nuestro formalmente a mediados del próximo año. Todo indica que va a ser así. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos a una pausa, volvemos con lo último de Cara a Cara.